porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van conectando. Esto es Ver con el Alma y quien les habla, Luciana Barone. Hoy vamos a estar presentando una nueva sección llamada La Discada con nuestras integrantes nuevas, Majo y Trini desde México. Buenas tardes. Nos da mucho. Estamos con la nueva sección. ¿Y qué les parece, chicas? Y para comenzar a hacer una descripción de lo que es su vida, de cómo comenzaron con estos momentos, ustedes pueden llegar a hacerse algunas preguntas brevemente cada una, a modo de invitarnos a este nuevo ambiente. Sí, delay primero. Entonces hay un, no sé si hay un problema de audio allá en Argentina porque estamos completamente en vivo y transmitiendo desde México. Creo que todavía sí sigue escuchando un poco el eco, pero déjame seguir hablando a ver si no tengo retroalimentación. Me parece que solo ustedes allá los escuchamos con un poco de delay, con un poco de eco, pero nosotras ya estamos aquí escuchándonos perfecto. Perfecto, entonces continuamos. Súper. Pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Queremos dar las gracias a Radio Cultura 97.9 FM y sobre todo a ti, Luciana, por habernos invitado al programa Ver con el Alma. Y vamos a estar estrenando esta nueva sección que se llama La Discada. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Trini, acerca muy brevemente de lo que estuvimos platicando estos días? Claro, primero quisiera dar una intro rápida para la comunidad de discapacidad. Me describo, soy una mujer de tez apiñonada, tengo ojos claros, tengo el cabello de arco iris, ahorita tengo una sombra como que me hace un print de cebra, muy ad hoc al programa. Majo, se quiere describir rápidamente para la comunidad. Claro que sí, gracias, Trini. Esa sombra de la que habla ahorita Trini, que la está bañando por la parte izquierda de su cuerpo, entrando desde la cabeza, bañándole el brazo izquierdo, es porque quiero que sepa nuestra audiencia que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde mi cuarto en Xochimilco, que es al sur de la Ciudad de México, completamente en vivo, y tenemos ahorita una luz muy especial porque nos está dando con todo. Entonces, para las personas que tienen alguna especie de discapacidad visual, para nosotros es muy importante que ustedes tengan una imagen previsualizada de lo que estamos viviendo en este momento. Yo me describo, tengo la mitad derecha de la cabeza rapada, soy una persona que se identifica como agénero, esto quiere decir que no me identifico como ni hombre ni mujer, pero más entrando ya en el tema, quizá hablaremos un poco más de eso, pero tengo la cara un poco más afilada, mi tez es morena clara y llevo el cabello muy largo del lado izquierdo, casi me cubre como las 3/4 partes del brazo, entonces tengo el cabello muy largo, mis ojos son como tipo almendrados, muy oscuros y pues soy una persona muy parlanchina, entonces es un platillo, nos fuimos desde una referencia muy culinaria. Es un platillo que los orígenes se retoman en Argentina justamente y se integran también acá al norte de México. Incorpora distintos vegetales, pero sobre todo carne, y lo utilizaban en el campo. Este es un disco de metal que lo utilizaban para el arado. Se nos hizo muy lindo como incorporar este tema o más bien este título para reincorporarlo, digerirlo en nuestros propios temas de locura, porque incorporamos distintos aspectos, pues vivenciales, ¿no? De experiencia también y un poco de sazón de teoría creep, teoría queer. Y sobre todo en primera persona, ¿no? Hablaremos desde ahí. Sí, entonces realmente la discada, ¿por qué les contamos esto? Porque es una nueva sección que justo platicamos Trini y yo, gracias a la invitación de Luciana por habernos dado la posibilidad de hablar de accesibilidad, que es algo sumamente importante que no solo tenemos que estar hablando en América Latina, pero nos pertine mucho porque
América Latina es nuestro territorio, ¿no? Y nos gusta pensar en América Latina como en este gran cuerpo de tierra que nos une, en donde no hay separaciones entre país y país, sino que hay una identidad muy interesante sucediendo en América Latina por toda la cultura latina, que me gustaría justo empezar, que empezáramos a pensar América Latina como un gran cuerpo que está funcionando continuamente a la par y todos vamos caminando juntos. Claro. Y justamente en esta parte de la integración de los diferentes elementos de lo que podría ser una discada, que como ya Trini les explicó, que tiene mucho que ver con el plato del arado en Argentina, que ustedes pues son súper fanáticos de su asado delicioso argentino que hacen por allá, Sí, así pues es. sí, ¿verdad? Sí, Sí, Luciana, yo sé sí, que sí. sí, nos encanta también. Pero acá en la parte de México, en la parte norte, adivinen que también hay un platillo que se llama la discada Ujú. y que es más o menos similar a lo que se hace por allá en el plato de arado en Argentina, que es realmente una revoltura como de diferentes proteínas, pueden ser cárnicas o pueden ser mariscos, pero también se acompañan con otro tipo de preparaciones. Pero lo más importante es que no hay una sola discada. Cada persona tiene una forma diferente y cada familia tiene una forma distinta de hacer su propia preparación. Por lo mismo, la discada nos habla de una gran diversidad. Y por eso es importante para nosotros hablar como de esta discapacidad entendida desde la diversidad también. Accesibilidad diversa. Perfecto. Muy bien. Y no sé si podemos pasar como a las preguntas. Por ahí creo que Luciana tiene preparado una especie de juego para nosotros. Sí, sí, sí. Ya que ustedes se conocen y están ahí desde México, que nosotros no tenemos la oportunidad de poder estar ahí, justamente por la distancia, ¿qué les parece si ustedes hacen 3 preguntas cada una, a modo de que nosotros nos podamos llegar a conocer de manera general, con actividades, de lo que hicieron, trayectoria? Sí. ¿Quieres empezar, Pedrito? Sí, bueno, con la presentación justo muy pertinente que dijo Majo sobre sí misma, me interesaría muchísimo preguntarle específicamente cómo cree que el género atraviesa estas experiencias locas o, sí, de discapacidad psicosocial. Ya así de plano estamos entrando Ya, en sí, sí. Va. Pues fíjate que justo leí algo muy interesante haciendo nuestra investigación para la discada, que hay algo relacionado con el género y la locura, que tú me corriges si necesito como afinar ciertas cosas, pero el punto es que estábamos estudiando algunas mujeres artistas que también tuvieron alguna experiencia de emocionalidad al límite o locura, pero no solo eso, sino que leí que lo importante es que es entender que estamos en un sistema cis heteropatriarcal y la experiencia de estas mujeres relacionadas con locura y a partir de su práctica artística decidieron, no de forma quizá tan consciente o no de forma tan libre como pudieron haber decidido, pero era una idea de transgredir el género para salirse de todas las estructuras de lo que se le colocaría a una mujer, hablando de género exclusivamente, y empezaron a romper todas estas estructuras de género, que quiere decir como a lo mejor a las mujeres se les permite como mostrar una mayor sensibilidad. Estamos hablando como de principios de siglo, ¿no? Bueno, y hay ciertas cosas que Claro se siguen también. manifestando actualmente. Pero lo importante es que al transgredir el género, se colocaron en un lugar quizá mucho más libre para empezar a buscar mucho más a profundidad su identidad de lo que era ser sí mismas como personas, ¿no? Alejadas un poco quizá como de la idea o del constructo social de lo que es ser mujer, de lo que la sociedad te, te Condiciona. obliga, te condiciona a hacer, y más bien empezaron a buscar mucho más un alivio, una forma de entender sus experiencias de emocionalidad al límite a partir de su práctica artística y cada vez de acercándose más hacia ellas. Entonces yo lo que te podría decir es que justamente para mí el redescubrirme en esta idea de género me permite, como yo lo digo, es habitar el espacio entre los géneros y ahí es un lugar donde yo me siento más tranquila.
y acompañándolo, claro, como en mi práctica artística. Entonces, eso es lo que te podría contar. Ujú. Me hace pensar como en un sitio justo de exploración de una búsqueda de libertad versus una de contención y de normas rígidas. A lo ¿No? que estamos como predestinados como a hacer Claro. desde que nacemos. Y bueno, ahora me gustaría preguntarle a ti, a Trini, ya que estamos en las preguntas duras, ¿qué es para ti la locura? Pues justo hablando de esto contextual, de esto social, para mí mi primera experiencia de ahora, como lo llamo emocional, malestar emocional o sí, personificada locura, lo empecé a experimentar a los 22 años y yo tenía un enfoque sumamente biomédico en ese momento. Poco a poco, después hasta ahora, es que de 2 años para acá me empiezo a reflexionar mucho más a nivel personal, social, dinámicas, vínculos. Entonces, posicionaría la locura ahorita como una oportunidad de conocerme cada vez más, de explorarme como en esa libertad que menciona Majo, como en esa posibilidad de tunearme, de diversificarme a mí misma a nivel de imagen corporal también. Desde eso, desde ese juego, pero desde ese juego simbólico, algo muy real para mí, ¿no? Y muy importante de ver cada vez más y sentirme cada vez más presente, ¿no? Entonces la locura en algún momento significó ausencia, delirio, y ahorita más presencia, ¿no? Me enuncio ahora como activista feminista loca, justo desde esta reivindicación del término, de que las palabras significan, importan mucho y que es importante traer a la mesa de la discada la Mm, presencia de la locura como algo muy importante socialmente, que las emociones importan, ¿no? mm. Ujú. Me gusta mucho que justo dices traer a la mesa de la discada, porque también algo que nos gustaría que fuera un distintivo de esta sección es que vamos a empezar a hablar de temas de emoción, de emocionalidades al límite, de experiencias con la locura, pero tratando de dar un giro. Nos interesa mucho no tratar como estas experiencias desde una revictimización de la experiencia, sino más bien como realmente como Trini tiene mucho esta frase que dice, hay que paladear la experiencia, hay que pasarlo por el paladar y realmente Ujú. saborear cada uno de los ingredientes de la experiencia. Entonces, por eso también se nos ocurrió relacionar todo lo de la locura y la discapacidad psicosocial, que es de lo que estamos hablando, pero a partir de un enfoque que nos permita más bien, en lugar de intentar separar, alejar o denegar la experiencia de emocionalidades al límite, más bien traerla a la mesa y disfrutarla, porque bueno, ya es algo que tú, yo, muchas personas en la actualidad están atravesando, cuestiones de depresión, cuestiones de ansiedad, y creo que es Ujú. necesario empezar a hablarlo, sí, desde una preparación anterior, como todo lo que es reunir cosas para hacer una discada, hasta una sobremesa, ¿no? Que también se convierte como en una plática muy rica donde se pueden llegar a desmenuzar y realmente apreciar estas experiencias, creo. Y me quedo pensando mucho en esta parte de paladearla y disfrutarla, y también pienso disfrutarla o no, ¿no? Tiene muchos Mm. matices y, y indigestiones y cuestiones que celebrar y no. Y entonces, sí, o sea, me hace pensar mucho en estos, en este tiempo, en cómo, por ejemplo, no podría dar también como una definición bidimensional o de una dirección sobre la locura, sino más como, tengo un texto que le llamé Mi locura prismática, Mm. entonces refiriéndome más a todas estas facetas que se atraviesan y todos estos colores, sabores que menciona Majo, ¿no? Mm. A mí me gustaría preguntarte Ajá. cómo de ese análisis emocional es muy necesario a nivel personal, cómo esto personal emocional se traspasa a tus procesos creativos, ¿no? Mm. Hablando de que las emociones importan, ¿cómo sería esto para tus procesos? Mm. Yo como lo pienso es, si escuchan sonidos de ambiente en nuestro programa en vivo es porque recuerden que estamos completamente en vivo desde mi cuarto.
y hace un calorón aquí en México que ustedes no se imaginan y pues bueno, entonces por eso tenemos las ventanas abiertas, pero procuraremos como hablar fuerte y claro. Si Luciana de pronto sientes como o escuchas algo muy invasivo, nos dices y pues atendemos el problema también. Pero retomando lo que mencionabas, Trini, querida, mi amor, porque también somos compañeras de vida y compañeras de arte. Y bueno, pues ahora estamos aquí como rebotando cosas en esta sección La Discada. Pues justamente lo relaciona con mi práctica artística como desde una frase muy bonita que me acompaña, que viene desde mi práctica poética, es raro. Y digo es raro porque no la tenía tan presente hasta ahorita que empecé a pensar, porque estas preguntas son completamente sorpresas, no las ensayamos. Y hay una frase que me acompaña a mí que es, todo es material de poesía, absolutamente todo. Entonces, todas las experiencias que me han ido aconteciendo, que me suceden, que me van a pasar, todo eso lo filtro a través de mi práctica poética y me dedico desde hace muchísimos años a llevar como diarios de poesía, a tener como muchos escritos, probablemente desde mi infancia. Y es algo que sí puedo llegar a decir que ha sido un factor muy importante para encontrar mi propia autorregulación emocional. Y me gustaría justo hablar un poquito de este término de autorregulación, más adelante quizá lo podamos apretar un poco más, pero quiere decir que con el diagnóstico que yo recibí ya, pues sí, de forma tardía por un psiquiatra, pero lo recibí como muy joven, como en mi adolescencia también, o sea, lo recibí porque yo me di cuenta de que algo había muy diverso en mi forma de experimentar el mundo a nivel emocional. Y la poesía fue algo que siempre me acompañó y me permitió no solo tener este diálogo de autoconocimiento, sino realmente encontrar una volcadera, una discada de desde donde yo iba a poder no solo volcar los ingredientes de mis emociones, sino también algo muy importante, iba a poder producir un poema al final de esa preparación. Entonces empecé a desarrollar como esta gran práctica en donde al ser todo un ingrediente de esta experiencia, pues se puede llegar a cocinar y te puede quedar un platillo muy increíble, ¿no? Y en mi caso, estos platillos pues han sido varios poemas que he escrito a lo largo de mi vida y creo que eso es lo que te podría contar acerca de la práctica artística que más tarde puse en funcionamiento ya como desde una práctica artística mucho más formal y de lo que más les contaremos. Chicas, es enriquecedor escucharlas porque es como que están poniendo en práctica lo que sería la experiencia, ¿no? De paladear por un lado o de poder llegar a expresar lo que sentís mediante los poemas. Entonces ahí va teniendo como un inventario de las cosas que van sucediendo, incorporar tanto el conocimiento bueno y malo y ver cuál es el sabor amargo o dulce que nosotros nos vamos encontrando y poder discernir justamente a dónde queremos llegar y qué camino tomar, ¿no? Entonces ambos caminos están ubicados también en lo que sería también, como dijo Trini, dentro de esta mesa, ¿no? Qué importante decir, me gustaría como remarcarlo, ¿no? También como el contexto de la sobremesa, ¿no? Tan importante dentro de las casas, de los vínculos de amigos, de lo familiar, de lo social, y cómo ahí suceden muchas cosas que podríamos decir como que las palabras importan, las palabras hacen daño, las palabras alivian, ¿no? Y como esto emocional que tenemos de repente siendo socialmente tan abajo de la mesa, sí es necesario que brote y que esté más presente y hablar de nuestras emociones y seccionarlas, hacerlas recetarios, vocabularios, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por algo también se me hace algo muy, no sé si solo es de América Latina, no lo sé, pero si ustedes se fijan, o siempre hay una discusión en la cocina, o cuando hay una fiesta acá en México, realmente la fiesta se muda a la cocina porque es donde están aconteciendo las cosas más chismosas, más interesantes, más como dice Trini, no nos quedamos debajo de la mesa y más bien en la cocina traemos como todas estas cosas a la mesa, ¿no? Y creo que justamente eso es algo que nos gustaría recalcar acerca de la discapacidad psicosocial, porque desafortunadamente, y sí digo desafortunadamente, es un tipo de discapacidad que no está siendo tan hablada.
Pasa que en México, por ejemplo, lo que sucede es que Trini sabe más, pero la discapacidad psicosocial es quizá la única discapacidad que no está englobada dentro de los diferentes tipos de discapacidades, ¿verdad? Claro, sí fui a una cuestión de trámite de gobierno justo para recibir una ayuda para medicamentos y desde el principio en el formulario, en el papel, está discapacidad auditiva, física, eh, intelectual y así, y no hay discapacidad psicosocial, no está reconocida a nivel estatal, federal. Entonces, desde ahí nos dice mucho de cómo se aborda y pues también se le llama como discapacidad invisible, justo porque no hay una cuestión visible, ¿no? Digamos que estamos haciendo una discada invisible, entonces sí, es como muy complicado y también como las autodeterminaciones, ¿no? De esto que engloba, que más adelante podemos platicar, pero sí, es como y bueno, también por otro lado, creo que sería importante que sí a nivel gobierno se estuviera dentro de estas categorías, ya que pues están pues este tratamiento de políticas públicas y cuestiones más terrenales que tratar, ¿no? De la experiencia. Sí. Pues cómo van viendo como el tema. Es interesante. Ahora, en un ratito no se preocupen que van a definir bien lo que es una enfermedad psicosocial, ¿no? Como para describir a la audiencia, porque estamos hablando mucho del tema y como que esa palabra nos queda colgada, ¿no? Como diciendo qué es, de qué estamos hablando. Y la verdad es que ocurre, está en el día a día de la mayoría de las personas. Y es verdad lo que decís, no está visible y el gobierno muchas veces no se hace cargo y queda en las manos de la nada, no solo por los medicamentos, sino el tratamiento y el post, porque también está lo que ocurre dentro de la casa del sujeto cuando tiene que ir a trabajar y toda la rutina diaria que tiene que hacer. O sea, no es solamente la persona con el gobierno, sino todo lo demás, toda la vida que tiene que tratar, toda la familia, los entornos, porque eso también va causando como, bueno, no veo a mi familia porque me van a decir determinada cosa, o dejo de juntarme con determinada persona porque va a pensar que soy así. Y entonces vos también te vas aislando, y eso no favorece lo que una persona puede llegar a tener, ya sea depresión o algún tipo de trastorno o síntoma, ¿no? Como que alejarse no es la situación, no es la solución, sino hay que incorporar y decir, bueno, tenemos este problema, vamos a buscar las soluciones que se puedan, ¿no? Y vos fíjate que con pequeños detalles podemos hacer grandes cosas, no es que estamos pidiendo, no sé, que hagan un monumento para explicar lo que es, no, pequeñas cositas que van haciendo el día a día y eso puede resultar como más llevadero. Acá hubo un momento en que Majo justamente, que te había hecho una entrevista a vos, que estabas trabajando con la fotografía, ¿no? Sí. Bueno, y ella estaba, después si querés contar lo que estabas haciendo porque es muy interesante, y eso acá en Argentina no se veía, entonces todo lo que es discapacidad visual y ceguera está sumamente anulado, ¿sí? No solo con el tema de las calles, de la escolarización, sino también en el día a día de la rutina de la persona. Entonces, también los están obligando como en determinada parte a quedarse en sus casas y decir, bueno, hasta acá, no puedes ir a trabajar, no puedes hacer determinada cosa, este es tu límite. Y no es así. Sí, claro, y también como lo que decías, hay que integrar, ¿no? Y justo Exacto. por eso se me ocurrió que mucho tenía que ver la discada y la forma de integrar cada uno de los ingredientes, Uh-huh. porque justo no es, como dice Trini, la accesibilidad no es algo donde, ay, me vas a hacer el favor de invitarme y gracias, ¿no? Es como eso inmediatamente coloca a las personas que no están tamizadas por la estandarización, las segrega inmediatamente, ¿no? Y Exacto. realmente lo que estamos intentando hacer, por lo menos Trini y yo, desde nuestra práctica artística y también desde este espacio Ver con el Alma, es justamente abordar una perspectiva de integración, Uh-huh. una accesibilidad que eventualmente nos integre a todos para poder formar un platillo. Qué, Y sí, qué importante lo que se dice, porque lo que mencionas, por ejemplo, de segregar esta experiencia solo al ámbito familiar, ¿no? Y la casa se desborda y no se sabe cómo Uh-huh. atravesar la experiencia. A eso me refería con las políticas públicas y se da como al nivel individual también cuando esta experiencia es de una carga social Uh-huh. mm,
importante y cómo más bien lo social, el capitalismo, el capacitismo, muchos términos que mencionaremos, el cis heteropatriarcado, como lo mencionó Majo, Ujú. son cuestiones que hacen que los cuerpos se fuguen, ¿no? Y entonces eso, pues sí, es como también tratar de irlo descifrando a lo largo de los programas, y eso creo que es muy bonito como ir reaprendiendo cosas al hablarlo, al sentirlo y desde nuestras particularidades, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Y gracias también, Luciana, por recordar mi práctica fotográfica, que también me gustaría, ya que me dieron un poquito el Sí, espacio para hablar por de eso. supuesto. Ujú. Pero antes de eso, quiero traerles una definición por parte de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que nos puede dar un contexto interesante. ¿Qué es la discapacidad psicosocial según la OMS? La discapacidad psicosocial se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. Pero justamente a nosotras nos parece fundamental y muy interesante empezar a entender la discapacidad psicosocial no como algo que se sufre y no como algo que se trastorna y tampoco algo que acaba siendo completamente negativo, sino más Ujú, bien posiblemente muy enriquecedor. ujú. Y por eso es esta cuestión de no revictimizar también como este tipo de experiencias de emocionalidades al límite y de discapacidad psicosocial. Yo quisiera mencionar desde mi experiencia que le comentaba a Majo antes de comenzar que a los 22 años que recibo el diagnóstico de bipolaridad tipo 1, yo pues empecé a buscar desde internet como que era totalmente aparte de como del tema y demás. Y y pues recibí como un bombardeo de mucho estigma, muchas cuestiones de peligrosidad asociadas a mucha vergüenza, mucho justo aislamiento, como el de estar aparte. Y creo que mucho sí, y incluso los medios de comunicación, las producciones cinematográficas, este, sí hay como, se atraviesa mucho eso, ¿no? Como una imagen súper desoladora de las experiencias y que sí hay mucho, no voy a decir que no, también no voy a romantizar, sí hay mucho dolor, mucho estigma, muchas cuestiones, pero también es una cuestión de autoconocimiento, de atravesar como esos cuartos de penumbra propia y del contexto que pueden ser para liberar aspectos propios, ¿no? Entonces, pues para mí la discapacidad psicosocial es un término también que puede englobar muchas otras autodeterminaciones, es una forma de nombrar, pero no es la única, digo, nos hermana con comunidad disca. Ujú. Y eso es súper importante porque dentro de, antes de no mencionarse como discapacidad psicosocial, estaba súper aislado, como locura nada más, y entonces se englobaba, por ejemplo, en estas experiencias de las naves de los locos, en donde englobaban alcoholismo, que digo, no estoy etiquetando y poniendo como segregando, pero Nombrando nada más, ¿no? drogadicción, situación de calle, o sea, gay, o sea, muchas experiencias que salen de esta norma social conservadora, ¿no? Y entonces, a la deriva se ponían estas experiencias y a la deriva igual como las formas de tratar si no se pueden denunciar desde las... Sí, y no solo se ponían a la deriva estas experiencias, ¿no? Sino que literalmente se ponían a la deriva estas Ujú, personas, ¿no? Y toda su sí, historia. Entonces, realmente, lo de la nave de los locos yo no lo sabía hasta que un día Trini me lo platicó y se me hizo fascinante porque justamente no es hablar de algo que es expulsado y no es hablar de algo que es marginal ya, ahora en la actualidad, sino que más bien hay que hablar desde otro lugar de este tipo de experiencias, ¿no? claro, No desde la exclusión, sino Ujú. desde el aprendizaje. claro, sí, sí, sí. Solo lo quería traer como al tema, pues, porque también, por ejemplo, simbólicamente las instituciones psiquiátricas, o sea, quería decirlo como desde el modelo biomédico y Ujú. totalizador que la psiquiatría coopta como estas experiencias, ¿no? Y desde lo biomédico, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos están siempre a las afueras de las ciudades, como que sigue esta nave ahí andando en lo simbólico, ¿no? Ujú. Sí, también hay, Pero perdón, pero también hay una realidad, que si vos tenés un problema mental, automáticamente te medican.
Entonces, no es como que te dicen, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Por qué estás así? ¿Qué te estresó? No, vamos a darte clonazepam o por así decir cualquier otra cosa para que puedas hacer determinada actividad, ¿no? Entonces, es como que vos vivís sedado ante todo. Entonces, claro, después apareces automáticamente normal, entre comillas, porque estás apto a la sociedad. Pero la realidad es que estás en otra, estás totalmente ido y no tenés conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque no sos vos, o sea, es el medicamento que está actuando a través tuyo. Sí, bueno, de eso yo podría decir que yo atravesé como dos periodos importantes de estas experiencias, 2010 y 2014. La segunda vez estuve internada, actualmente estoy medicada en un proceso de desmedicalización y sí ha sido muy fuerte como el afrontar como la propia sombra y ver como esas muletillas médicas de Ujú. medicamentos, más bien como irlas, este, sí, pero no es como es fácil el Y algo que se proceso vaya a hacer y se como de la noche a la mueve. mañana. Sí, No, tiene su tiempo. Todo sí, tiene su tiempo. Porque el cuerpo se acostumbra, como todo, así. Se acostumbra a recibirlo y se acostumbra después a dejarlo. Es un proceso que hay que estar, porque también yo he trabajado como acompañante con chicos que están en la adolescencia y el tema de medicamentos es engorroso porque o no le pegan a la cantidad o la cantidad o el tratamiento no sirve y lo tienen que cambiar. Entonces el chico pobrecito está en estado de crisis alterado o totalmente sedado y no lo encuentra extremos. aparte se dice que se tardan 10 años en diagnosticar y Mm, Mm, luego el número de psiquiatras proporcional a la población es mínimo y bueno, también que yo no es, como que recaigan esas experiencias siempre en la psiquiatría, pues eso es muy cuestionable, ¿no? Hay otras maneras, otras formas de abordar ujú. como esto. Creo que está súper occidentalizado, tiene que ver también con esta parte de Mm. normas de control y desde esta... Sí, y justamente una de esas formas en las que se podría empezar a hablar de este tipo de experiencias de emocionalidad límite sería a través de la práctica artística, que es Ujú, algo que realmente nos terminó por unir mucho más a ujú. Trini y a mí, porque nos dedicamos se le conoce acá en México, no sé si allá en Argentina también se le llame, pero somos trabajadores del arte. Y trabajadores del arte se le llama así porque se necesita reivindicar que no solo el arte es como esta cosa romántica, de genios, locos también como se les ha llamado como a lo largo de la Ujú. historia, sino que realmente hay un trabajo muy puro y muy eh, profesional si decides dedicarte al arte, ¿no? Que es lo que también estamos intentando hacer por acá. Sí, Acá tenemos, Y creo disculpen, tenemos un comentario que nos van haciendo la audiencia. Dice que el hecho de sentirse diferente hace que la sociedad te segregue y todos los genios han tenido ese grado de locura y no los dejan ser. Justamente por el tema también que veníamos hablando de la medicalización, que como que te anula y no te deja ser y proyectar, en este caso el arte, porque estás tan anulado, tan segregado, que no puedes explayar lo que vos estás sintiendo. sí, gracias de verdad por esa intervención, porque sí, tienes mucha razón. Tú que nos escuchas, esta idea como del genio loco, también de pronto es como, bueno, el genio loco pues tienes, ¿no? Usualmente cuando pensamos en una persona que es genio loco, se nos viene quizá a la mente Salvador Dalí, ¿no? Dalí, Picasso, sí. Ajá, y no es que esté mal hablar de estos genios locos que están como tan instaurados en nuestro imaginario colectivo, pero también, ¿por qué no empezar a hablar de otro tipo de personas, ¿no? ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Dónde ujú. estaban las personas con otra religión, con otro tipo de experiencias? Que no solamente fuera exclusivamente como la idea de genio loco. Y creo que Trini les puede Sí, contar algo muy interesante acerca pues, de la genialidad y la locura. sí. No, pues más bien justo cuestionar esa palabra y esa frase y esa romantización, porque hay un texto justo, me parece que se llama Linda Noche, algo así, ella cuestiona mucho esta categoría, ¿no? Y dice, ¿por qué no ha habido mujeres genias? Y más bien pues es por toda esta cuestión
cómo se ha cooptado la historia del arte también con mayúsculas, que tiene muchos candados, nudos y una cuestión patriarcal muy fuerte, y cómo justo las voces de las mujeres no han estado como tan presentes por eso, y que también la pretensión de las mujeres siempre ha estado, o sea, no ha sido esa pretensión, más bien, siempre ha estado más en la comunidad, en la cocina, en los labores de la casa, entonces, o apoyando a sus parejas artistas. Entonces, este texto es muy interesante porque justo habla como que, bueno, pues las mujeres no están en general, como en estos roles tan cooptados desde el individualismo, desde esta lógica también occidental. También lo quiere decir que desde Occidente pues se hace como un premio a la razón, ¿no? Y las emociones son relegadas y las emociones están asociadas al género mujer. Entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Y también como Ahí nos están nombrando a Juana Zurduy y Madame Curie. Ah, exacto, sí. Juana Zurduy no la conocemos, no la conocemos, pero Sí. la vamos a apuntar para crecer nuestra enciclopedia de personas artistas. Si la puedes apuntar, Trini, por acá, y a lo mejor en algunos programas, secciones futuras, podemos traer algo más de Juana, pero sí, justamente Marie Curie, pues que, digo, vi la película y como que parecía que siempre estaba como un poquito a la sombra de sus Entonces, Sí. también hay algo importante sucediendo respecto al género de las mujeres Claro. y las dinámicas también como de pronto muy patriarcales que pueden suceder justo cuando están en pareja. Y también traía unos datos interesantes. Según el Instituto Karolinska de Estocolmo, se ha demostrado que las personas que trabajan en profesiones que exigen más creatividad, como serían las personas que se dedican al arte, son también las que con más frecuencia reciben tratamientos de salud mental. Y bueno, yo leí esto y dije, no puede ser que estén hablando de este tipo de generalidad tampoco, porque cuando yo pienso en creatividad, realmente no pienso que la creatividad solo venga de las personas que se dedican a hacer arte. Claro. Cuando pienso en la creatividad, la creatividad la tiene un panadero, una persona que te corta el cabello, una cocinera, una ama de casa, un bombero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nuestra mente y nuestros cuerpos están accionando y buscando la mejor forma de hacer, pues desempeñar, ¿no? Lo que queremos hacer. Claro. Entonces la creatividad está presente, sí. Sí, porque igual la creatividad se puede asociar a este conjunto de fragmentos de emociones, de pensamientos, de sensaciones, y justo hacer una mezcla para generar otro tipo de experiencia, ¿no? Yo me quedé ahorita pensando como en la cuestión de lo del medicamento y lo que hablábamos de anular cuando estás medicado y todo. Y quisiera también decir que pues yo estoy como en esa experiencia y no quisiera que audiencia como sí siento que es muy delicado también hablar como de estas exploraciones, no exploraciones, de estas experiencias, porque hay momentos en los que están al límite la, por ejemplo, en mi caso fue la manía, que fue el medicamento lo que me bajó, ¿no? Pero estoy consciente que pudo haber otras maneras de diálogo y también no llegar hasta ese límite, ¿no? Que es lo que ahorita como que la importancia de hablar y de informarnos y de socializar estas emociones, ¿no? Sí, solo quería acotar eso, como la importancia pues sí, de que son procesos personales y que qué importante hablarlo y socializarlo e incluso hasta como politizarlo, ¿no? Como desde lo Sí. social. No sé si, por ejemplo, allá, Luciana, ustedes tengan la frase de el elefante en la sala o el No. elefante en la mesa. No. De que tenemos que hablar del elefante El en la elefante sala. blanco, ¿no? Ajá. Y justo es algo que se dice mucho acá en México porque es como yo lo entiendo es, vamos a hablar del elefante que está en la sala, ¿no? Que es ese elefante que es imposible que no lo veas porque es un elefante gigantesco que está en la sala, ¿no? Pero realmente es un elefante tan grande que de pronto ser tan grande pasa completamente desapercibido. Puede ser blanco, invisible. Exactamente. Y entonces justo hablar de emociones se parece mucho a hablar de este elefante en la sala, ¿no? Que en este caso sería el elefante en la cocina, como en la discada, ¿no?
Y por eso yo sí creo que llevamos todo este tipo de experiencias a las sobremesas, a las charlas con nuestras familias y a la gente con quien más nos involucramos emocionalmente, ¿no? Claro. Tenemos que sentirnos cómodos para también hablar de, pues, de lo que todos estamos experimentando, ¿no? Que son emociones humanas. Sí, sí, de respetar también como los procesos personales y de también ser capaces de lo que yo he aprendido estos años, creo, este año, estos dos, ha sido como de sostener la incomodidad, ¿no? De tocar estas emociones, de percibir más la sombra propia de mis vínculos, de lo que estuve contenida tanto tiempo y lo que ya no, y tal vez no me doy cuenta, o sea, como todo este trabajo personal, ¿no? Mm. Sí. Me Sobre eso. gustaría, nos quedan 10 10 minutitos de... minutos, sí. Si me quieren Ah, decir, así como con sus palabras y brevemente, ¿cuál sería la relación que encontraron ustedes entre el arte y este tipo de locura? Bueno, Mm, locura también entre comillas porque no es locura. sí. No, no, en sí. el caso de Trini sí es locura. Yo Ah, siempre digo, aquí la única loca en esta casa es Trini, sí, por Ah. eso tendemos a usar porque mucho es muy coloquialmente. coloquial. Bueno, iba a decir palabrotas, lo que acá dije. Se usa muy coloquialmente palabras, ¿no? Como este, aquí en Como, ay, estás México. loco, ¿no? O como, no, no digas eso, estás súper loco. O allá Sí, en Argentina, ¿no? Incluso como lo sí, dicen y con ustedes. muchas excepciones, ¿no? En cuanto a esa palabra caben muchas cosas. Y eso puede ser un poco caótico, a veces puede lastimar, a veces otras, ¿no? Como Mm, esta onda de la genialidad, que pues no necesariamente, o sea, es muy, sí. muy interesante y apasionante el tema también. Pero platícanos, como dijo Luciana, Sí, rápidamente de cómo lo relacionas. ¿Cuál ha sido de verdad el punto medular que has encontrado entre el arte y la locura? pues para mí, dentro de mi práctica artística, creo que es un bálsamo o un catalizador para potenciar mi propia como sensación de libertad y es como un bálsamo también de liberación, de sanación, ¿no? Yo, los medios que trabajo son el live cinema, el collage, el video, y están todos estos, el dibujo también, como engloban la lógica o la sensación del fragmento, y que es la forma en la que yo me sentí por mucho tiempo. De hecho, mi proyecto actual que estoy trabajando se llama Escindida, y pues de arte y locura podría decir justo eso, que es como una gran pretexto, una mesota para poder ahí poner como muchos ingredientes, utensilios para poder equilibrar y no esta Equilibrar sensación de desequilibrando, emociones. Ajá. ¿no? Equilibrar Sí, desequilibrando. y bueno, traíamos preparados como distintos personas que han trabajado desde distintas áreas, ¿no? Como su práctica artística, pero no sé qué tan de tiempo estamos, Pues pero quizás por solo ejemplo, ahorita nombrarlas y en futuras secciones ya podemos ir ahondando un armando. poquito más, Ajá. por ejemplo, yo tenía, quería traer como a la plática como a Martín Ramírez, que se me hizo muy interesante como su práctica, porque él, bueno, era migrante, era mexicano de Jalisco, fue a Estados Unidos y fue internado y dentro del hospital, bueno, está dentro de las categorías de outsider art, él, o arte marginal, él trabajaba mucho con lo que había ahí en el hospital, ¿no? Entonces hacía papel Mm, con papa, con celulosa, y lo mezclaba con saliva y después mm, dibujaba con carbón y también mucho de su contexto, de la agricultura, de los ferrocarriles, de la frontera, era dibujar laberintos, líneas, trayectos, ¿no? Entonces se dice que tiene más de 300 wow. dibujos al respecto y pues pues sí, desde la academia y todo se ha como visto como este trabajo Sería algo y similar a lo que hizo Van Gogh. Sí, como una alta producción, ¿no? Porque Mm. se decía justamente que Van Gogh, bueno, se dice, porque yo solo digo se dice, no podemos aquí hablar por Van Gogh, pero que cuando salía de estos episodios entre manía y depresión, tenía como un lapso
como justo cuando empezaba a volver a entrar en manía, que se volvía muy productivo, le decía. Claro. Y hacía una cantidad de obras inimaginables, ¿no? Pero Ujú. también ya más adelante en otras secciones les hablaremos pues de la productividad, de la exigencia y del capacitismo, ¿no? Y pues bueno, en mi caso me gustaría contarle a la audiencia a lo que me dedico, eh, porque justo no quiero como quedar de forma aislada lo que mencionaste, Luciana, que fue la primera entrevista que tuviste Ujú. conmigo, a través de mi práctica artística que implica fotografía, video, performance, escritura creativa y también ya estoy explorando el arte objeto, pues exploro mucho la discapacidad visual, cuestiones como las conexiones humanas, la intimidad, las emociones y por ahí a lo mejor les puedo contar un poquito de lo que es mi pieza performática Madeja para no Mm. andar ya mucho más. Madeja es un performance que yo hago y en este performance que es en vivo, a lo que me dedico es a hacer como una especie de guía para grupos como de 60, 70, 80 personas y cada vez la madeja puede ir creciendo más personas, pero lo que yo hago es unir a todas estas personas como si fuera una gran telaraña a través de mi práctica también con el tejido contemporáneo. Y es muy interesante porque quedan unidas de las muñecas. Y hay una lectura de poesía en vivo que se acaba de hacer coral por parte de este grupo de 70, 80, 90 personas que dicen un mismo poema que yo les entrego en las manos mientras tienen los ojos cerrados. Y cuando abren los ojos y descubren este poema mientras siguen unidos entre sí en una gran espiral por sus muñecas, están participando al mismo tiempo de esta lectura de poesía coral y sin decirles más, lo que se hace en esta madeja es explorar emociones que traemos arraigadas, que ni siquiera sabemos que las estamos sintiendo, porque pueden ser experiencias de hace 20, 30, 40 años o de la semana pasada. Y a través de este poema que yo les entrego, lo que se hace es un grito colectivo de lo que están sintiendo o experimentando en ese momento. Y hago estos nudos y estos enlaces a través de una madeja negra, en donde voy anudando a las personas por la muñeca, que es impresionante porque me dice la persona número uno. Por ejemplo, la última vez que la hice, que fue en Locafés, que organizó Trini en agosto del año pasado. Me dijo esta persona que era el anudamiento número uno. Me dijo, yo podía sentir claramente el anudamiento de la persona número 70 y tanto. Mira vos. Podía sentir los micromovimientos de las demás personas, ¿no? Entonces realmente es estar conectado, ¿no? Realmente es estar sintiendo lo que la otra persona está experimentando, que es lo que sería un modelo social. Y fue muy conmovedor yo que pude presenciar el performance, justo estos movimientos corales y a la vez el sonido de sus voces resonando, ¿no? Como una cuestión colectiva que es esta otra forma comunitaria de ver estas experiencias que ya lo iremos en en otro programa, pero que pueden ser mencionadas como usuarios, exusuarios, discapacidad psicosocial, locura, neurodivergencia, ¿no? Y podrían ser Y otras locas. categorías, Y las personas locas, locas. los locos, Ajá. ajá. Entonces es muy interesante porque cada, o sobrevivientes de la psiquiatría, también hay otra categoría. Entonces también por eso creo que ha sido, bueno, desde mi forma de verlo acá en México y desde mis colectivos que he estado como activista, eh, como englobar y como hacer comunidad cuando estas experiencias atraviesan muchas situaciones, muchas denominaciones. Es complicado hacer comunidad a veces, Pero sí, es muy necesario. muy necesario. Y con eso nos queremos quedar, ir envolviéndonos y regresando nuestra discada a nuestras Para pancitas. hacer madejas. Discadas para hacer Madejas, madejas. discadas madejas. Y pues nada, pues ese ha sido un poco del material que les vamos a ir presentando conforme vayamos avanzando en esta sección, en la discada. Y sí me gustaría entrar ya de lleno a la salida, ya pasarnos a la sobremesa, dejarnos con unas cuantas reflexiones en la audiencia y sobre todo darte a ti, Luciana, el paso para que nos des esa amable salida que en este momento ya estamos sintiendo que bien.
Bueno, chicas, les damos las gracias por participar en este programa y por tener una sección con temas tan importantes para la audiencia y para nosotros también, porque hay que estar ayornados con los temas nuevos que están viniendo y con lo que está aconteciendo en cada persona en forma individual, porque después lo proyecta en forma grupal y es ahí donde hacemos quilombo. Entonces, es muy bueno poder entender todo esto que nos está sucediendo y empezar con pequeñas cosas para luego ampliarlo y proyectar a un futuro donde la inclusión sea de verdad general y nos pueda llegar a favorecer a todos. La verdad les agradezco y gracias por estar participando y conmigo acá en esta radio y en Ver con el Alma. Así que Majo y Trini, las esperamos nuevamente el mes que viene con un nuevo programa. Y gracias a Radio Cultura 97.fm y a tu programa increíble Besos desde México, allá a Ver con el Alma. Saludos desde Xochimilco y este programa fue conducido con locura por Majo y Trini. Pero nos vemos el próximo mes. Nos vemos.